Hola a todos. Bueno, quería hacer este videito para contar un poco cómo fue nuestra experiencia de hacer la ciudadanía italiana en Italia. En este caso fue mi esposo quien la tramitó, porque bueno, yo hace muchísimos años, desde el año 2000 que estoy rastreando a mi bisabuelo. Recién en el 2018 pude encontrar su acta de nacimiento, pero nunca pude encontrar su acta de matrimonio y quedó trunca. Y voy a contar un poco cómo comenzó toda la idea en el medio de la pandemia, en 2020. Veíamos que era muy complicado, sentirnos quizá que podíamos desarrollarnos, estar mejor en nuestro métier, y teníamos ganas de hacer cosas, y a mi esposo se le ocurrió arrancar o la idea de buscar otro rumbo. Yo ya esa idea que la había tenido muchísimos años antes, como conté, había quedado en el tintero. Y bueno, empezó él a insistir, a decir que justamente no era solamente por nosotros, sino buscar estar mejor para también ayudar a los nuestros, a nuestros seres queridos, y buscar una manera de mejorar. Y bueno, obviamente en el medio de la pandemia, con pases sanitarios y todas esas cosas que estaban sucediendo, empezamos a investigar, a mirar videos de gente que viajó, que hizo su ciudadanía en otro lado. Informarnos un montón. Di yo, porque me gusta mucho meterme y buscar, con la página de Seba Poliotto, mil cosas interesantes. Me descargué el libro que indica todos los pasos a seguir de cómo hacer la ciudadanía, y gracias a eso lo hemos logrado. Y bueno, primero habíamos pensado ir a España, o sea, sabíamos que la posibilidad de la ciudadanía italiana, pero por el idioma siempre uno piensa quizás más sencillo ir a España, pero después fuimos viendo que podía ser, ¿por qué no?, viajar a Italia y quedarnos en Italia. Entonces también nos descargamos el Duolingo, que es un juego, quien no lo conoce, una aplicación para aprender idiomas, que bueno, ayuda por lo menos para tener vocabulario, algunas frases iniciales, y bueno, por ahí va. Inicialmente, porque la familia de mi esposo es mayormente de origen italiano, el 90%, y habíamos buscado por el lado de un abuelo, de un bisabuelo, y se dificultó encontrar papeles. Entonces yo le digo, bueno, ya que tenés tantos ancestros italianos, ¿por qué no buscas por otro lado? Siempre hay que preguntar a parientes, y justamente resultó que una prima de él había hecho la ciudadanía italiana en el 2017 en el consulado italiano en La Plata, a través de una gestora. Entonces ella nos proporcionó datos, actas que tenía y el contacto con esa gestora para que nos pudiera orientar en un comienzo. Ahí empezamos a hablar con un montón de familiares, amigos, conocidos que habían migrado. Hablé con un tío muy querido que había migrado hacía 20 años o un poco más a Francia sin saber el idioma, y bueno, me contó toda su experiencia, también con su hijo mayor que había vivido en Italia, que a su vez ellos dos me hicieron contacto con otro de los hijos, primo, Gastón, que vive hace 20 años en Italia y nos dio tantas manos que es increíble. Ya van a saber por qué se los digo. También él nos encontró el acta de nacimiento, nos hizo que nos la enviaran del ABO en Italia, y estudiar italiano mucho. Pero como no pueden faltar vicisitudes, en enero del 22 mi papá tuvo un accidente bastante complejo, que bueno, me hizo pensar si tenía que irme o no. Y lo primero que nos dijo a los dos mi papá fue que nada de esto cambie sus planes. Y ahí estuvimos acompañándolo, esperando que se recuperara un poco, porque no fue del todo, pero bueno, él nos insistió con que siguiéramos con nuestro proyecto y que no lo renunciáramos para nada.
En marzo del 22 arrancamos con todas las solicitudes de actas, que por suerte todo estaba unificado en un mismo registro civil, el de Lincoln, que es nuestro lugar de nacimiento, y el bisabuelo de mi esposo había venido con sus padres de chico, desde Italia, y había hecho su vida entera y se había casado, había tenido a sus hijas, que una de ellas es la abuela de él, y bueno, y así sucesivamente. Su abuela se casó y tuvo sus hijas, y su madre se casó y tuvo sus hijos, todo en el mismo lugar. Así que eso fue un golazo porque todo estaba centralizado. Que quiero aprovechar a agradecer a Horacio y a Cristina del Registro Civil de Lincoln, que nos han atendido con muchísima generosidad también ahí. Y a partir de ahí fue trabajar muchísimo los dos para juntar plata lo más posible. Trabajábamos 3, 4 empleos cada uno en distintas cosas, pero bueno, estábamos muy ocupados, casi que no nos veíamos. Fue un tiempo muy estresante. También se complicaba, que era correr contra el aumento del euro, del dólar, que bueno, comprábamos lo que podíamos. De todos modos, aclaro que antes de viajar convertimos todo a euros para venir tranquilos por si no encontrábamos acá en Europa dónde cambiar, y bueno, eso. Luego encargué las traducciones, más allá de que todavía no tenía las apostillas, para que la traductora fuera avanzando, que le tomó bastante tiempo, pero bueno, justamente la idea era hacerlas sin sello ni firma del Colegio de Traductores, porque las íbamos a aseverar directamente en Italia. Entonces tiene que venir sin nada, que luego aquí lo que hicimos fue que una persona italiana se presentara con nosotros y dijera que esa traducción y el original decían lo mismo. Finalmente, el 16 de septiembre del 22 logramos sacar los pasajes, que fue toda una lucha porque era muy difícil, no se podían sacar en cuotas, tenías que tener una tarjeta con mucho margen, una tarjeta de crédito, y no lo teníamos, así que mi amigo Martín, que muchas gracias, nos salvó, nos sacó los pasajes y después nosotros le dimos el dinero. Y empezó la campaña de vender todas nuestras cosas, que fue duro, sobre todo, bueno, yo desprenderme de mis libros, que fue muy fuerte para mí. No de todos, pero bueno, se vendieron unos cuantos, vendimos muchas de nuestras cosas, no todo, lo que quedó lo dejamos atrás porque no había manera. Bueno, y todo ese tiempo que se acercaba a la fecha fue trabajar, como les digo, mucho, intentar vender, así que contactándose con gente, respondiendo consultas, pactando encuentros para entregar las cosas para vender. Bueno, fue a veces corriendo a la gente que nos encargaba cosas y luego no aparecía para comprarlas, así que también todo sumó. En octubre sacamos de nuevo las actas porque ya estaban vencidas, tienen que tener menos de 6 meses de vencimiento. Obviamente habíamos en un principio, en marzo, consultado con el Comune para saber los requisitos. Así que bueno, veníamos con las actas de menos de 6 meses, las pedimos de nuevo en octubre, y también el certificado de no naturalización. En noviembre nos enteramos que teníamos que también incluir la sentencia de divorcio de los padres de mi esposo, y no era tan sencillo como uno se imagina. Las personas interesadas, que son los divorciados, deberían poder ir y pedir una copia de su acta de divorcio o sentencia de divorcio. Bueno, no, tuvo que intervenir una abogada, que gracias Sonia López, porque se recontra movió, tuvo que presentar un montón de recursos, muchas vueltas, y al final terminó siendo 3 documentos. La sentencia de divorcio, que tenía que decir cosa juzgada o sentencia firme, ya no me acuerdo. El tema es que cuando conseguimos esa sentencia no tenía los datos, por ejemplo, de domicilio o el DNI, sino los nombres nada más de los divorciados. Así que tuvimos que pedir un certificado ampliatorio y también un testimonio de divorcio. 3 documentos que finalmente, una vez que lo presentamos en el Comune, nos dijeron que era demasiado, pero bueno, uno tiene que venir preparado. También hubo problemas con el juzgado de paz,
que tenía que poner sellos, por supuesto, y cuando mi esposo fue a legalizar al juzgado en Junín, que está a 60 kilómetros, tenían que ponerle una marca de agua, un sello de agua, y faltaba un sello. Alguien se había olvidado en el juzgado de paz de poner un sello, así que tuvo que volver los 60 kilómetros, volver al juzgado de paz y decirles, poner el sello que faltaba, y volver a ir. Pedimos también las apostillas y también al mismo tiempo mandándole todo a la traductora. Trabajé hasta el 30 de noviembre, yo trabajaba en una escuela y nosotros viajamos el 7 de diciembre, así que fue hasta último momento, sumando ansiedades y cansancio también. El 1 de diciembre fue mi cumpleaños, ahí empezó toda la cadena de despedidas muchísimo, y finalmente el 7 de diciembre partimos desde Ezeiza con 2 valijas grandes, cada uno, y equipaje de mano. El 8 de diciembre del 22 llegamos a Milán, hicimos una escala en Brasil, que les advierto que no compren dulce de leche, por ejemplo, en el free shop, porque en Brasil se los tiran a la basura, no se los dejan pasar. Nosotros traíamos para la familia acá y bueno, nos llegamos con las manos vacías. Y bueno, pero la entrada al espacio Schengen fue por Italia, entonces no tuvimos que hacer declaración de presencia. Nos esperaba mi primo, Gastón, así que llegamos ya a una cara familiar y fue muy lindo. Nos llevó hasta un hotel que había reservado por 2 días, porque al tercer día nos entregaban la llave del departamento que él también nos consiguió, que si no hubiera sido por él no creo que hubiéramos conseguido. Es muy difícil, es más, cada vez que él decía que era para extranjeros directamente le cortaban el teléfono, y finalmente él terminó haciendo el contrato de alquiler a su nombre, porque estuvieron dando varias vueltas para hacerlo más sencillo, y nos hizo una carta de hospitalidad a los 2. Ese mismo día que llegamos, fuimos a la questura, hizo la carta de hospitalidad, y bueno, el 10 entramos al departamento, tuvimos que comprar un montón de cosas que no habíamos pensado que hubiéramos tenido que gastar, como, no sé, un cubrecama, utensilios de cocina, víveres, etc. Apenas llegamos, que estábamos un poco choqueados, porque nos encontramos con que hacía mucho frío. Nosotros salíamos de casi 40 grados en Argentina y llegamos a menos algo, menos bastante. Y bueno, tuvimos que buscar la manera de abrigarnos. Y como el contrato estaba a nombre de mi primo, además el dueño hizo una dichiarazione sostitutiva in merito a occupazione alloggio, que es un documento que indica que el dueño del departamento está en conocimiento de que lo habitan personas diferentes de quien lo alquila, por las dudas. Pero finalmente eso no lo tuvimos que presentar en ninguna parte. Por las dudas hicimos todo, tratábamos de hacer todo en regla. Tuvimos que pagar 3 meses de depósito más el primer mes de alquiler por adelantado, así que fueron 4 meses de entrada, que también fue un sacudón. El 12 de diciembre fuimos a la Agenzia delle Entrate para hacer nuestro codice fiscale, que sin ningún problema, sin turno, solo con el pasaporte, y fue nuestro primer trámite los 2 solos en Italia, que todavía no manejábamos mucho el idioma, más o menos no entendíamos o nos hacíamos entender, pero nos costaba, y bueno, fue un logro. Luego el 14 fuimos al Comune porque una amiga nos había sacado turno previamente para fijar la residencia, pero nos atendió una empleada bastante mala onda que no quiso hacer el trámite. Nos había acompañado mi primo, se terminó peleando, discutió con la empleada, pero no se quedó con esa respuesta y terminamos recorriendo varias oficinas hasta que hablamos con la encargada del anágrafe, que nos dijo, bueno, tienen tiempo, recién llegan, no se van a quedar, no se les van a pasar los 90 días, recién están acá, pero nos dio turno para hacer todo un mes después, casi un mes después. Entonces, un mes después íbamos a hacer la residencia de mi esposo, presentar la carpeta y hacer las aseveraciones, todo el mismo día en el mismo lugar, en la oficina del anágrafe en el Comune. El 18 de diciembre vimos salir campeona de Argentina,
los dos solos estuvimos y al terminar el partido nos tocaron timbre unos vecinos, esto es una anécdota, que tuvimos miedo de haber molestado con los gritos de gol y los nervios, etcétera, pero no, nos traían una torta para festejar, divinos, una pareja de viejitos italianos de un amor. Hasta nos sacamos una foto con ellos y nos abrazamos. Tuvimos que hacer tiempo sin gastar ni hacer demasiado turismo, pasando la temporada de frío y muchísima niebla, porque bueno, el dinero era escaso, no estábamos para darnos lujos. El 12 de enero fuimos al turno en el Comune finalmente para hacer todo y nos acompañó la esposa de mi primo porque él tenía que trabajar, Sisi, que es una tana de fierro y nos ha dado tantas manos que también le debemos muchísimo. La doctoresa nos dijo como primero que no sé si vamos a hacer tiempo de hacer todo, puso cara, pero terminamos haciendo todo. Bueno, la cuestión es que en el primer intento, primer turno que conseguimos, pudimos hacer todo. Mi esposo fijó su residencia, la doctoresa revisó exhaustivamente la carpeta, se llama Marika, ella, y yo con muchos nervios porque había algunas incongruencias que habíamos mandado a hacer las rectificaciones, pero no habían llegado. Había una diferencia con el apellido del Labo, que originalmente en Italia en el acta de nacimiento estaba con U, en el resto de las apariciones en todas las actas estaba con O, y después había una diferencia con un acta que estaba con Q, donde el resto estaba con CH, que en italiano la CH se pronuncia K. Eso, y una diferencia en la edad, cuando nació la hija de Labo, pero esa había llegado una semana antes por mail, la rectificación, y nos faltaba la postilla que ya la habíamos pedido. Entonces le mostré, porque bueno, cuando marcó esos errores le mostré, y también eso, mostrar la voluntad de que uno quiere hacer las cosas bien. Por ejemplo, en esa acta de nacimiento original italiana estaba con U, como les digo, el resto de la vida era con O, y es más, cuando vemos el nombre del padre de la bota, el apellido, también estaba con O. Entonces hubo un error en esa vez cuando lo inscribieron, que pusieron con U, el apellido. Pero el resto, o sea, antes y después en la línea de descendencia siempre fue con O. Entonces habíamos conseguido un documento en la comuna original que se llama Certificato di stessa persona, que quiere decir que esta persona con U y con O es la misma persona, que en la fecha, en el lugar donde dice que nació, es el único que nació, entonces es el mismo, que pudo haber habido un error de letra. Entonces presentamos eso, le prometí que a la semana siguiente, cuando llegara la postilla de la rectificación, que era la de la edad nada más, la de la CH, la U y la Q, la dejó pasar. Bueno, a la semana siguiente le llevé las apostillas, ningún problema. Así que adentro fue un alivio gigante. También al mismo tiempo fue supervisando el proceso de aseveraciones, que lo hizo Sisi, que es la esposa de mi primo, que le habíamos dado las traducciones hechas por la traductora pública de Argentina, pero como dije, sin firma ni sello, y ella las aseveró. También entraron las actas de los dos hijos menores de mi esposo, aunque lamentablemente el mayor, durante el proceso de espera del reconocimiento, cumplió los 18 años, así que él no obtuvo el reconocimiento finalmente. Pero en el momento los presentamos. Nos sacamos una foto en la puerta del comune con toda la felicidad, con la ricevuta de la carpeta y el papel del trámite de la residencia, así que primer intento adentro. Y la esposa de mi primo, que tiene muy claro todo lo que es la burocracia italiana, nos llevó para hacer la tésera sanitaria inmediatamente, de él, obviamente yo no estaba en ningún papel, el SPID, pero para el SPID tiene que tener primero la carta de identidad para hacer los SPID, que es una clave personal para hacer todo trámite que sea online, que resultó ser muy útil después, pero bueno, en el momento no lo pudimos hacer. También fuimos al centro per l'impiego para inscribirlo, para buscar trabajo, pero le dijeron que no podía trabajar hasta que no fuera ciudadano, así que ahí quedó. El 18 de enero llegó la postilla del acta rectificada, que era la de la edad, y la fui a presentar. Como él estaba
mi esposo estaba esperando el vigile y no podía salir. Yo fui con la esposa de mi primo y también la aseveró ella. Y ahí mismo, en ese momento, la doctoresa, que ahora era otra, porque la anterior dejó esa oficina en esos días y le pasó el mando, digamos, a otra persona, Georgia, dio por completa la carpeta y delante de nosotras envió la PEC a La Plata y nos dio toda la información por si queríamos consultar el número de expediente, etcétera, si queríamos consultar a La Plata después de pasado un tiempo. Yo saqué turno para mí en la oficina de atención a extranjeros, que también es en el Comune, para el 21 de enero, para averiguar qué pasos podía tomar yo para estar legal una vez que se pasaran los 90 días. Y un empleado ahí en el momento me indicó que podía hacer una especie de certificado que indicara que mi esposo estaba en espera de su reconocimiento de ciudadano y que yo llevaba eso y no iba a tener problemas. Bueno, cuando voy con mi esposo a hacer a ese turno que era para mí en la oficina de la inmigración, el mismo empleado, el mismo, para que vean la relatividad que siempre habla Seba Poliotto, me dijo que no se podía hacer nada, que anduviera con una carpeta con copia de nuestra acta de matrimonio legalizada, apostillada, traducida y aseverada, la richebuta de la carpeta de mi esposo, también un certificado de residencia de él, y que no iba a tener inconvenientes. Bueno, pero terminamos utilizando ese turno para que le completara el kit del permiso de soyorno a él, a mi esposo, que era muy temprano porque faltaba casi un mes y medio más o menos para cumplirse los 90 días. Pero bueno, ya se hizo, fuimos a la posta y lo mandamos. El 27 de enero, 15 días después más o menos, no, bueno, si el 12 presentamos todo, el 19 presentamos todo. Finalmente, el 27 pasó el vigile, que bastante mala onda, le dijo como que si se iba a quedar, porque dice la mayoría vienen y después vía, mal. Ni siquiera le pidió la documentación, le vio la cara y se fue. Que después terminó pasando 3 veces, que también eso es muy extraño. Pasó una segunda vez después de 2 semanas, que por suerte estaba mi esposo, y ahí sí le dio el documento, y a la tercera vez fue como que se asomara a la ventana y lo saludó y se fue. No sé. Ahí fue esperar la respuesta de la PEC del Consulado de La Plata. Que eso nos puso a prueba la paciencia al máximo, porque tardó muchísimo tiempo en responder. El Consulado de La Plata, que era el único que nos correspondía por jurisdicción, como toda la familia en la línea de descendencia había hecho su vida en el mismo lugar, y por jurisdicción corresponde al Consulado italiano en La Plata, era una sola PEC. Entonces, cuando se fueron acercando los días en que se me cumplían a mí los 90 días de turista, intentamos en la questura adelantar el turno del permiso de soyorno de mi esposo, que se lo habían dado para enero del 2024, y para cubrirme a mí, que yo no quedara irregular, porque leímos que había una legislación de que una persona con permiso de soyorno en espera de reconocimiento de ciudadanía puede tener a su cónyuge consigo en Italia legalmente. Pero la policía que me atendió en la questura nos trató bastante mal, especialmente a mí, se focalizó en mí, me dijo que yo me tenía que ir, que una vez que cumpliera los 90 días no podía seguir en el espacio Schengen, tenía que irme por otros 90 días y luego volver. Que fue un ataque de nervios, replantearnos todo, qué íbamos a hacer, teníamos entendido que no iba a haber problema. Bueno, consulté en un montón de grupos, distintas personas que sigo en Instagram, en Facebook, etcétera, que aconsejan temas de ciudadanía. Todos me dijeron que me quedara tranquila, que no pasa nada, que una vez que él obtuviera su reconocimiento yo iba a poder regularizar la situación. Lo pensamos y finalmente decidimos que me quedaba. Bueno, después de tanto tiempo de espera, desde el 19 de enero hasta el 28 de abril, finalmente llegó la respuesta de la PEC del Consulado de La Plata, que también escribimos al consulado para preguntar en qué situación estaba, y dijeron que habían respondido ese día. Había habido un feriado de por medio, entonces nos avisaron recién unos días después, unos 4 días después, en el Comune. Nos enviaron un mail.
porque consultamos. Y llegamos al reconocimiento recién el 16 de mayo, que enviaron por mail desde el Comune las actas de mi esposo y de su hija menor, transcriptas al italiano, también la de matrimonio mía y un documento de reconocimiento. Como dije, el hijo mayor, como cumplió los 18 en el medio de la espera, no pudo obtener la ciudadanía él también. El 25 de mayo del 23 tuvimos la carta de identidad de mi esposo, pero también con situaciones. Estaba caído el sistema en toda Italia, entonces finalmente se lo hicieron en papel. Pero primero le dijeron que no iban a poder hacerlo, y preguntamos a otro empleado y nos dijo, pero se puede hacer en papel, como de la vieja manera, pero que tiene la misma validez. Así que lo hicimos, porque yo estaba muy ansiosa de enviar mi kit de permiso di soggiorno, que necesitaba la fotocopia de la carta de identidad de él. Así que lo hicimos. Me completaron el kit también ese mismo día en el ufficio di immigrazione o el centro stranieri del comune. Entonces ahí mismo mandamos el kit por la posta. Y ahí, al tener la ricevuta del kit, me quedo más tranquila porque estoy cubierta. Todavía, eso fue el 25 de mayo, hoy es 15 de junio y todavía no me llegó el turno, que tiene que venir por correo, pero bueno, estoy esperando. Ese mismo día, el 25 de mayo, también hicimos mi test sanitaria sin ningún inconveniente, rapidísimo, que tampoco me ha llegado aún por correo, la tarjetita que es para la atención médica. El 29 de mayo hicimos el SPID, esa clave digital para todos los trámites online, para él. Y el 6 de junio tuvo una entrevista de trabajo en una agencia de empleo que no sabíamos, en realidad creíamos que iba directamente a la entrevista con la empresa, pero era una agencia y la pasó muy bien. Luego el 9 tuvo la entrevista en la empresa, le dieron un curso de formación sobre seguridad. El 12 de junio firmó su contrato y el 13 empezó a trabajar, así que fue todo rapidísimo. Falta mi proceso, que bueno, voy a tener que esperar para cuando logre tener el permiso de soggiorno y después esperar a fijar mi residencia una vez que lo tenga y luego pasar 2 años hasta que pueda pedir mi ciudadanía por matrimonio. Pero ya una vez que tenga el permiso voy a poder trabajar y todo eso. Hemos logrado muchísimo en 6 meses. En total la ciudadanía fue unos días menos de 4 meses, que desde que presentamos la carpeta hasta que le dieron su reconocimiento, así que la verdad que fue dentro de lo que podía ser lentísimo, esperando hacerlo en el Consulado Italiano de La Plata, que por eso decidimos irnos, porque no había manera de conseguir turnos. En el momento uno sufre la espera, pero realmente ahora mirándolo hacia atrás es increíble que fue muy rápido y tuvimos mucha suerte. En el medio, bueno, nos encanta lo poco que conocimos de Italia hasta ahora, la gente muy amigable y muy amable también. Tuvimos algunos sucesos de catástrofes naturales, hubo unos terremotos al principio que no entendíamos nada que estaba pasando, leves, pero bueno, nunca habíamos vivido algo así, así que fue sorprendente. Y luego, justo el día de la llegada del mail de reconocimiento, un diluvio terrible y se inundó toda la región. Entonces, bueno, fue muy duro. Nosotros tuvimos mucha suerte también que no nos pasó nada y en el barrio nuestro tampoco, por lo menos nuestras manzanas alrededor, pero fue muy difícil para toda la región. Y bueno, agradezco tanto a tanta gente que nos dio una mano, a todos los que nos desearon el bien y a los que nos siguen acompañando a la distancia. Y a los que nos acompañan acá todavía, que nos siguen haciendo el aguante. Adiós.